Muy buenas tardes a todas las personas que siguen. Esta es una entrega más de Los Ignorantes, donde tratamos de salir de la ignorancia un tema a la vez. Hoy con nosotros un invitado que es de la casa. Es una persona que hemos tenido en varias oportunidades. Es un privilegio siempre hablar con él, una de las mentes más sobresalientes de nuestro continente en materia de política, en materia de análisis y en materia de desenmascarar muchas veces las verdaderas intenciones de algunos programas políticos de aspecto inocente. Luis, un placer saludarte una vez más para otra entrega de Los Ignorantes. Muchísimas gracias, Robert. Como lo mencionabas, hoy es un día especial. Siempre nos encanta tener buenos amigos en la casa y celebrando con él grandes logros. Hace pocos días alcanzó nada más y nada menos que la suma de 300,000 seguidores en Instagram. Eso parecería que es fácil, pero quienes han visto, por ejemplo, los videos que ha hecho para Los Ignorantes, lo que ha tenido que... El vituperio al cual se ha visto expuesto es muchísimo, así que ya casi no le queda piel. Esos 300,000 seguidores le han costado bastante. Y pues ahora tenemos también dentro de la familia conservadora hispanoamericana un máster en filosofía, que nos viene muy bien tener una mente tan preparada para poder generar más conocimiento profundo, que yo creo que es lo que le hace falta en este momento a la sociedad, sobre todo en una época, en un momento en donde la guerra de información es evidente, y yo creo que ese es un punto que queremos tocar con él en este momento, en momentos en donde la sociedad está siendo prácticamente obligada a tener solamente una versión de la historia, y las versiones disidentes están completamente siendo silenciadas en las plataformas. Y le damos la más cordial bienvenida. Agustín, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Robert. Bueno, es un gusto para mí estar una vez más en el programa, esta vez a distancia. Bueno, otras veces también lo hemos hecho a distancia, pero ahora aún estando en Costa Rica, si yo lo estuviera, tendría que ser también de este modo, ¿no? Porque cada uno... muy encerrado en su casa como nos han ordenado estar. Gracias por la introducción y bueno, dispuesto para hablar con ustedes sobre los temas que queremos tratar. En este momento estás en España y estás viviendo en carne propia una manipulación de un gobierno completamente de izquierda que entró prácticamente al poder manipulando la información, engañando a la gente con una tendencia, si se quiere, de centro o un discurso moderado, y una vez en el poder, pues nos topamos con la sorpresa, que ya no es tan sorpresa, que siempre hacen lo mismo. Sus alianzas políticas... Perdona Luis, y más que discurso ideológico, es un discurso sentimental, una apelación constante a revolver sentimentalismos con posiciones ideológicas que aparentemente se basan mucho en la empatía, pero que al final terminan siendo puramente manipulación. Y claro, yo creo que les cayó de maravilla este tema de la pandemia para poder ejecutar su sueño húmedo de poder controlar a través de la comunicación la implementación del socialismo. ¿Te imaginabas? Tenés muchísimos años, también nosotros arrancamos hace 2 años con el tema de la ideología de género, el aborto, el feminismo, etcétera, 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 pero no nos pasaba por la cabeza que les iba a caer a ellos este regalo del infierno, porque no es un regalo caído del cielo, para poder manipularnos a través de la comunicación, como lo están haciendo en este momento. Bueno, a ver, en España ha ocurrido algo bastante curioso, que es el PSOE, es decir, el socialismo español, en principio más o menos institucionalista, más o menos democrático, gana las elecciones y sorprende a todos, sí, en su coalición con Unidas Podemos, que viene a ser Podemos, ¿no? Viene a ser Pablo Iglesias, viene a ser el chavismo español. Una izquierda radical, populista, digamos, una versión casi latinoamericanista de lo que es la izquierda española, una mezcolanza muy rara, incluso si uno se pone a ver, digamos, lo que eran los nexos, los vínculos, los contactos, incluso el financiamiento de Pablo Iglesias, va a encontrar rutas que dirigen directamente hasta Cuba, Caracas,
Evo Morales, ¿no? Toda esta gente que nosotros en América Latina conocemos lamentablemente también. Yo creo que la situación de la pandemia, digamos, es un río revuelto y hay que ver quién puede pescar allí. Los gobiernos que han tenido una matriz autoritaria, que no se han, digamos, animado a llevarla adelante con ferocidad, o, digamos, que no han podido por razones de poca legitimidad, como en el caso del socialismo actual en España, han encontrado sin dudas en la situación pandémica una realidad bajo la cual, en, digamos, términos virtuales, todo lo vale, ¿no? Todo vale, todo se puede porque estamos en una situación de excepción. Sin embargo, es sabido, Milton Friedman lo remarcaba bastante, que cuando, digamos, el Estado dice que algo es una excepción, uno tiene que ponerse a temblar porque tiene que saber que en general las excepciones para los Estados terminan siendo normas. Entonces, a mi juicio, lo que estamos viviendo ahora, lo más complicado que estamos viviendo ahora, no solamente en España, no solamente en Argentina, no solamente en Costa Rica, sino en todo Occidente, es que los Estados democráticos pueden por primera vez legitimar tecnologías de poder que ya existían, pero que, digamos, la forma democrática de la política moderna impedían desplegar en un sentido total en Occidente. Me refiero al control cibernético, me refiero al control de la inteligencia artificial, me refiero al control sobre el Big Data, me refiero a lo que en la Argentina, por ejemplo, se ha llamado ciberpatrullaje. Me refiero a los registros públicos, a las aplicaciones obligatorias. Vuelvo al caso argentino. Hoy, para salir a circular por Argentina, habían anunciado hace algunas semanas que necesitabas una aplicación de geolocalización. Todas estas tecnologías de poder ya existían hace rato, pero eran aplicadas en otros contextos, ¿no? Eran aplicadas, por ejemplo, para desbaratar una mafia, digamos, o un grupo armado organizado, o un grupo de narcotraficantes, o personas puntuales perseguidas por la policía. Esas tecnologías de poder se aplicaban sobre todo a plena luz del día sobre estos casos excepcionales. La pandemia, de alguna forma, llevó a una nueva realidad que han bautizado como nueva normalidad, en la cual todos somos, para el Estado, digamos, partes de bandas criminales, de organizaciones que tienen que ser desbaratados por el Estado, porque todos somos potenciales enfermos. Y un potencial enfermo es casi un leproso siglos atrás, ¿no? Es decir, somos riesgos, somos factores de riesgo para los demás, y bajo esa excusa caemos bajo el ojo de ese Big Brother, de ese gran hermano que, digamos, la fábula o la novela de George Orwell 1984 ha quedado realmente como un cuento de niños para lo que estamos viviendo hoy, cuando las tecnologías de poder totalitarios se están legitimando a toda velocidad por la situación pandémica actual. Ahora, ¿crees que al convertirse la novela de George Orwell en una fábula de niños, nunca había quedado tan en evidencia el borreguismo social del pueblo? Nunca sabíamos que podríamos haber estado un poco dispersos, un poco distraídos viendo los partidos de fútbol, pero nunca había quedado tan en evidencia el borreguismo intelectual de las personas, Robert. Y lo de Orwell, lejos de ser una denuncia, como pretendía su autor, termina por ser el manual de instrucciones, más bien, porque se vuelve exactamente el manual de cómo manipular a una sociedad, inclusive llegando al tema de la neolengua, la implantación de términos, la implantación de cierto lenguaje para hablar. Digamos, ¿cuándo antes habíamos oído hablar de distanciamiento social para decir distanciamiento físico? ¿Cuándo antes habíamos oído hablar de burbujas para decir familias? ¿Cuándo antes habíamos oído hablar de nueva normalidad para decir estado de sitio? ¿Cuándo antes hemos oído hablar de tantas cosas? Estamos en un momento donde se nos implantan términos a nivel mental, a nivel programático, a nivel mediático, y nos ponen incluso a hablar el lenguaje que ellos quieren que hablemos, para que después nuestro pensamiento quede limitado y ya, como decimos en Costa Rica, con la cancha marcada. Claro. Por ese tipo de lenguaje. Y ahora utilizan el eufemismo quédate en casa para decir arresto domiciliario, exacto.
¿Cuál es? Sí. Sí, danos tu lectura al respecto, claro. Bueno, a ver, yo creo que se ha incubado a propósito en la sociedad, digamos, procesos de atomización, por un lado, es decir, el reviente de todas las instituciones intermedias que existen entre el individuo y el Estado, que pudieran ser un resguardo de los individuos como espacios de seguridad social, digamos, por ejemplo, la familia, digamos, por ejemplo, las asociaciones civiles, las iglesias. Todos esos cuerpos intermedios han sido destruidos en los últimos años y ha quedado como único, digamos, centro de resguardo del individuo el Estado. El individuo ha quedado atomizado, prácticamente sin familia, ha quedado sin identidad, se le ha borrado la historia, se le borró la nacionalidad, se le borró la religión, se le borró la pertenencia a un grupo social específico, se le borró el sexo, se le borró absolutamente todo en esta moda de la deconstrucción. Entonces tenemos átomos sin ninguna identidad que de golpe se ven frente a la inminencia de la muerte. Se dan cuenta que hay algo que se llama muerte y que esa muerte también los puede alcanzar a ellos en esta enfermedad que, como se nos vendió, por otra parte, no hace distinciones sociales. No es como, por ejemplo, vamos a decir, no sé, el hambre, que bueno, el hambre corresponde a un grupo social de bajos recursos, por ejemplo. No es un tipo de enfermedad como, no sé, la fiebre amarilla, que tiene lugar en ciertas zonas selváticas, etc. Es, digamos, una pandemia global, una pandemia a la cual supuestamente ni siquiera los más ricos y poderosos del mundo podrían escapar, y por eso también esa información que veíamos todos los días de que los famosos de Hollywood también se enfermaban y los primeros ministros también se enfermaban, y entonces incluso hasta la realeza inglesa también se enfermaba, ¿no? Es decir, teníamos una guerra, así fue como también ese significante, esa palabra también se instaló muy fuertemente en el subconsciente colectivo, la idea de que estábamos viviendo una guerra contra un enemigo invisible que nadie sabe dónde está, nadie sabe quién lo porta. Todos aquellos que nos rodean se convierten en potenciales enemigos en la medida en que potencialmente tienen al enemigo suyo adentro. Entonces, digamos, el proceso de atomización social y el proceso de desidentificación, digamos, de todos aquellos rasgos que pueden ser importantes para la constitución psicológica y sociológica de ese individuo, se terminaron de hacer añicos, y el individuo solamente terminó descansando en aquella autoridad que se mantuvo, sin embargo, en pie, y se mantuvo con más fuerza que nunca, y me refiero al Estado. El Estado se vio de un día para otro como un dios moderno o un dios postmoderno. Se hizo de dos atributos que utilizamos corrientemente para identificar lo divino, que son la omnisciencia, o sea, aquel que todo lo sabe, y la omnipotencia, o sea, aquel que todo lo puede, a tal punto que de alguna forma esos individuos atomizados y desidentificados, deconstruidos, se escondieron debajo de la cama y se dieron toda su libertad a ese gran leviatán, ese monstruo que todo lo puede salvarnos, es el único que puede salvarnos, y los políticos que dirigen en la maquinaria, que es ese leviatán, son los únicos en los cuales podemos descansar, podemos confiar, porque ellos todo lo pueden. Y luego la omnisciencia, ellos todo lo saben. Si hay en alguien en quien confiar en la información que nos brinda, es la OMS, por ejemplo, ¿no? O es porque la OMS lo dijo, aunque uno va a ver qué dijo la OMS en las sucesivas semanas, desde febrero hasta hoy, y va a encontrar una seguidilla de contradicciones, absurdas por todos lados, información politizada, intereses ideológicos, intereses financieros y económicos, y quien más lo sabe además
el Estado, por supuesto, a tal punto que le hemos concedido al Estado, por ejemplo, poder en España, también en Argentina, no sé bien si esto en Costa Rica se ha dado de esta forma también, pero a lo que me refiero es el poder para controlar las famosas fake news. Entonces, aquellos que se han caracterizado por ser los más grandes mitómanos de la historia moderna, o sea, los políticos, son hoy aquellos que están encargados para, digamos, señalar esa línea que divide lo verdadero de lo falso. Entonces aparecen los fenómenos como el ciberpatrullaje, las policías digitales, más censura que nunca por internet, te bajan los videos, como a ustedes les pasó con unas entrevistas que han hecho a través del canal de Los Ignorantes. Entonces se va dando toda esta guerra de la información, mientras los individuos, los borregos, digamos, como vos lo has dicho, Luis, están escondidos debajo de la cama rezándole a ese Dios Estado en función de su supuesta omnisciencia y de su supuesta omnipotencia. Le quitamos la bata y el estetoscopio al doctor y se lo pusimos a los políticos, y ahora ellas son las vacas sagradas que el que manda soy yo, el que conoce soy yo, el experto soy yo. Y lo más preocupante es que no solo a ellos, a los empresarios filántropos sin ningún tipo de bagaje ni conocimiento médico, que por tener el poder financiero para colocar todos sus billones en la Organización Mundial de la Salud, tienen el poder absoluto de dictar qué es lo que sigue. Y nosotros se lo permitimos, Robert. Si uno observa los protagonistas a nivel global de la participación mediática, encontramos a personas que no tienen ninguna formación en la medicina. Mientras que aquí nos golpean con la falacia de autoridad diciendo usted no opine porque usted no es experto, hay que ser epidemiólogo para poder decir no me gusta la mascarilla porque me empañan los anteojos, hay que tener 4 doctorados para decir esto me da calor. Llegamos a absurdos como de falacias de autoridad, como si no existiera en la misma internet la posibilidad de leer la mejor literatura científica, pero además dándole el micrófono y dándole el protagonismo a un Tedros que no es médico, a una muchachita como Greta que ni siquiera ha salido del colegio, a un Bill Gates que puede saber mucho de computadoras, pero probablemente no sabe mucho de medicina, a un ingeniero que ahora anda la moda del baile y el martillo, un ingeniero español, entiendo que es el creador del término. No vemos a los médicos por ninguna parte. Es decir, se supone que si es un tema médico, no debería convertirse en un experimento industrial o en un experimento informático o político o mucho menos un experimento social. Y todo eso es lo que al final ha terminado siendo. Yo creo que si estuvieran midiendo la capacidad de manipulación, deben haberse sorprendido de los resultados a nivel positivo para los que quieren manipular. ¿Por qué razón? Porque les resultó asombrosamente fácil. Ahora, eso que mencionas es más preocupante todavía porque el sector médico, vemos también, es interesante, iba a hacer una mención a tu libro, el libro negro de la nueva izquierda, siendo sarcástico en un sentido, la pandemia ha permitido que nos restriegues en la cara a todos los detractores de que lo que estabas diciendo junto a Nicolás Márquez eran unas fantasías, porque la pandemia lo dejó completa y totalmente al descubierto. Y fue aún más allá, porque como lo mencionaba, el sector salud es un sector que en este momento despierta, pero está, como tú dices, bajo la cama, porque tiene la presión de poder perder su trabajo. Si, por ejemplo, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social, he entrevistado a unas 20 o 25 personas, entre médicos y enfermeras, profesionales también administrativos, que nos dicen, esto huele muy mal, los hospitales están vacíos. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social dice una cosa en la conferencia de prensa y nosotros sabemos que es mentira porque estamos aquí en el hospital. Y claro, nosotros no podemos exponerlos porque está en juego su trabajo. Pero hasta ese nivel de manipulación en donde los mismos médicos quedaron amordazados y sin poder expresar, lo cual nuevamente,
se vuelve una guerra de información en donde la misma persona que está ahí adentro, y también, de nuevo, volviendo al tema de la información, para darles un dulce y tenerlos de nuestro lado, a los médicos, a las enfermeras, etcétera, y que no vayan a decir la verdad, vamos a tratarlos de héroes y heroínas y de los que están en la línea del fuego para incentivar y para que ellos tengan su masaje al ego y que no se vean tentados a salir a decir la verdad. Y los pocos que han salido a decir la verdad han sido tachados de todo lo que te puedas imaginar. Nuevamente, un juego de la guerra informativa. Bueno, incluso aquellos que han salido a decir la verdad, muchos han perdido sus propios trabajos. Es decir, la política no soporta la verdad y no soporta un discurso que vaya a contrapelo del discurso oficial, aún viniendo de aquellos que supuestamente estarían más autorizados que todos para hablar de la actual situación, lo cual para mí en sí configura un error. Es decir, los problemas sociales nunca se pueden abordar desde una única dimensión. Ni siquiera una pandemia debiera ser únicamente abordado desde la dimensión epidemiológica. Y sin embargo, vos fijate qué bien que han organizado todo esto, que el discurso sobre la pandemia fue monopólicamente virológico y epidemiológico. Lógicamente, es una pandemia, tiene que ver con un virus, necesitamos el concurso del saber de los virólogos, de los expertos en epidemias y pandemias, pero lo que ha pasado en nuestros países es que se ha reducido toda esa realidad compleja que configura una pandemia simplemente a la realidad del saber de la virología o de la epidemiología. Entonces, quedaron silenciados otros saberes, por ejemplo, el de la ciencia económica. Y en Argentina, por ejemplo, pero en otros países también, se planteó la disyuntiva, o salud o economía, cuando en verdad no es un o, sino es un y, porque un sistema de salud depende de una economía sana. No existe un sistema de salud que viva del aire. Un sistema de salud aceitado, funcionando eficientemente, necesita de recursos y esos recursos se los da un sistema económico sano, pero toda nuestra sociedad o la gran mayoría de nuestra sociedad ha sido llevada a una situación en la cual se le dijo: ¿querés hablar y opinar sobre la pandemia? Entonces vas a tener que demostrar tu sapiencia epidemiológica y virológica. Ah, ¿no sos experto en pandemias? Entonces te callás la boca, no tenés nada para decir. No, bueno, pero yo quiero opinar, por ejemplo, no ya desde la ciencia económica, pero pensemos sobre la ciencia política, que es mi campo, cómo el Estado se va configurando como Estado totalitario a partir de los recursos de legitimidad que supone la situación pandémica. Ah, no, tampoco podemos hablar desde la ciencia política, porque este no es un problema estrictamente político. Vamos a darle mejor el micrófono a los virólogos y a los expertos en pandemia para que ellos nos expliquen cómo se multiplica el virus en verano y cómo se multiplica en invierno. Entonces yo diría, bueno, y yo quiero, digamos, dar también un aporte desde la psicología social, cómo, digamos, se puede manipular a las masas desde la psicología social a través de información perversa, tal como se está presentando, manipulación del lenguaje. No, tampoco esto tiene que ver con psicología social. Este es un problema virológico, epidemiológico. Con lo cual vos fijate qué terrible, porque, digamos, hoy la voz legitimada para poder hablar sobre esta situación es una voz que está en el cuerpo del 0,000000001% de nuestras sociedades, que son justamente los expertos en pandemias, ¿no? Acá hay que hacer una contraofensiva desde distintos saberes para marcar que la existencia social no es reductible únicamente a la situación de la salud colectiva o individual, sino que hay todo un engarzamiento, toda una imbricación entre política, salud, economía, psicología, sociología, religión, por ejemplo, también, ¿por qué no? Y todas estas dimensiones de la existencia humana han sido convenientemente tapadas para que la gente no pueda pensar en otros términos más que en el miedo a morir y el miedo a enfermarse. Se debería... Voy a decir algo que va a sonar grotesco, pero dale, no quiero parar tu idea, dale. Sí,
Perdón, quiero, porque hubo digamos, sumamente corto esto. Hubo una intervención tuya, Luis, que me pareció muy interesante, porque cuando yo recién achacaba al Estado esta imagen de Dios posmoderno que se ha atribuido y que le hemos atribuido, vos mencionabas también el caso de los, digamos, metacapitalistas, como les dice Miklos Lukács, ¿no? Los metacapitalistas o estos multimega millonarios, multimega ultramillonarios cuya fortuna ni siquiera podemos calcular. Y yo creo que ellos también los hemos erigido bajo la imagen de los dioses postmodernos, ¿no? Es decir, la omnisciencia y la omnipotencia de alguna forma también la hemos depositado en estos sujetos y hemos además, digamos, comprado su discurso de filantropía. Así como Dios, además de ser omnipresente y omnisciente, también es benevolente necesariamente, esa benevolencia de alguna forma nosotros no se la hemos concedido quizás tanto al Estado, pero sí se la hemos concedido llamativamente a estos mega, ultra, archi multimillonarios, porque, digamos, en esta figura de el hacedor que, digamos, tiene una fortuna y que la vuelca para el bien de la humanidad, por ejemplo, representamos a figuras como Bill Gates, ¿no? Entonces, yo te puedo asegurar que la inmensa mayoría de la gente ha depositado sus esperanzas, por ejemplo, en que ojalá Bill Gates nos descubra para nosotros, los simples mortales, inútiles mortales, la vacuna de la salvación. Ojalá que la fundación de Bill Gates, ahora sí, poniendo su dinero en la OMS, venga a salvar nuestra salud. Y estos sujetos tienen programas de ingeniería social, ya lo sabemos, ellos mismos los han dicho, es decir, Bill Gates incluso ha hablado de control de natalidad, de sobrepoblación, toda esta gente tiene proyectos de ingeniería social que lamentablemente, otra vez, guerra de información. Cada vez que tratamos de poner esta información al alcance del público masivo, las redes sociales nos voltean los videos. En Estados Unidos, el asesinato de una persona de color, de raza negra, se vuelve curiosamente la cura a la pandemia. CNN saca en esta semana un estudio en donde dice que no se ve ningún caso nuevo de COVID-19 post todas las los saqueos y todas las manifestaciones que ha habido. De nuevo, deja en evidencia la hipocresía de la izquierda y al mismo tiempo terminan las manifestaciones y el borreguismo nuevamente se enciende porque parece que no pasó nada y nadie se dio cuenta de que todo fue una farsa en ese momento. ¿Cómo es posible? O sea, ya llega un punto en donde tu sentido común despierta y dice, no, aquí todas las alarmas se encienden, pero parece que no sucede, ni siquiera con eso. Llegan al punto de decir, primero, que no hay un discurso contradictorio, que no hay un aumento de casos relacionado con la presencia de cientos de miles de personas rompiendo todo lo que encuentran a su paso, botando estatuas y desbaratando escaparates de tiendas y comercios. Eso no genera un solo caso, pero si hay un aumento de casos, no se debe a eso. Por favor, no se les ocurra pensar que se debe a eso. Se debe a cualquier otra cosa y es culpa de Trump. Nunca va a ser jamás culpa de él. Cientos de miles de personas interactuando, destruyendo todo lo que encontraban a su paso, destruyendo la riqueza que a todos les pudiera haber aprovechado y volcando estatuas de personas que les caían mal, inclusive generando una legión de imitadores baratos en algunos países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro. Ahí va la pregunta, Agustín, y sabemos que tenemos poco tiempo para que lo desarrolles. ¿Nos están haciendo un favor con esta estética de manifestaciones en donde dejan en evidencia lo que hay dentro de ellos? ¿Nos están haciendo un favor al conservadurismo en función de que estas manifestaciones los dejan realmente en evidencia? ¿O estamos tan dormidos que ni siquiera nos damos cuenta? Yo creo que nos da, digamos, para seguir diciendo, ¿vieron? Esto es lo que nosotros venimos diciendo desde hace rato. En ese sentido, yo no sé si llamaría a favor
nos están dando material de sobra para que nosotros sigamos diciendo todo lo que venimos diciendo desde hace años. No estamos diciendo nada nuevo, en verdad. Estamos diciendo, bueno, fíjate cómo es la manipulación de masas que llevan, aparte, fíjate por ejemplo el caso español, que es muy similar, ¿no? En España el día 12 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que es el Día Internacional del Feminismo, en verdad, fue, digamos, un gran evento político estatal en España. Ya se sabía que había casos de coronavirus. Los jerarcas del Partido Socialista y de Unidas Podemos fueron a las manifestaciones con sus mascarillas, con sus máscaras, con sus guantes, con toda su protección, pero el gobierno, sin embargo, estimuló, apoyó, invitó, celebró el Día Internacional del Feminismo el día 12 de marzo. Al día siguiente directamente tuvo que cerrar toda España. La multiplicación de casos de contagio de coronavirus, ustedes saben muy bien que en España ha sido de los países donde más ha azotado en todo el mundo. Y en Europa está par a par con Italia. En términos relativos, creo que incluso ha habido más en España en comparación con Italia. Tengo entendido, tendría que chequear bien las cifras, pero creo que ha sido así. Pero ¿vos te pensás que a alguien se le ocurrió seriamente decir, bueno, acá hay que tomar medidas serias contra este gobierno porque han impulsado ellos un clima de contagio generalizado cuando el virus ya existía y ya todo el mundo sabía que estaba en España, y sin embargo ellos no querían dejar pasar la oportunidad de llevar adelante este acto partidario del Día Internacional del Feminismo? Esto obviamente que lo dijo alguna gente a través de redes sociales, lo dijo la gente de Vox, pero los grandes medios de comunicación, total y completo silencio. Parece ser que la aglomeración de masas el día 12 de marzo no tiene que ver con la extensión del virus en España, que ha sido, insisto, de lo más terrible que ha vivido Europa. Y otra vez, en los Estados Unidos, fíjate, algunos meses más tarde vivís exactamente lo mismo. Tenés supuestamente una cantidad significativa de casos de coronavirus en Estados Unidos, y los medios de comunicación, sin embargo, en lugar de condenar los saqueos y la destrucción de la propiedad privada y pública que se está llevando adelante con claros motivos políticos, proselitistas e ideológicos en los Estados Unidos, sin embargo te dicen, bueno, no, pero esto mágicamente no ha llevado a la multiplicación de los casos de coronavirus. Fíjate vos qué conveniente. Y en Argentina también encontrarás otro tanto. Ahora se supone que ciertas manifestaciones gubernamentales se pueden hacer y es legítimo hacerlas, y vos lo ves a Alberto Fernández sacando sus selfies digamos, en el marco de conglomeraciones humanas de números significativos. Entonces, digamos, si la gente no se da cuenta que esto es manipulación y nada más, si la gente no se da cuenta que con el miedo las pueden controlar y es lo que están haciendo, pues nosotros mucho más tampoco podemos hacer, más que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es decir lo mismo desde hace años, que esta gente opera de esta forma. Y vuelvo a lo que dije hace un rato, yo no sé si es un favor o no lo que nos están haciendo, en verdad es más material y más material que se va acumulando, y nosotros seguimos teniendo nuestros programas llenos de archivos, llenos de ocasiones para decir, ¿vieron? Es lo que venimos diciendo. ¿Vieron? Es lo que venimos diciendo. Y bueno, habrá quienes quieran escuchar y quienes no quieran escuchar. Y no solamente se trata de escuchar, sino también de compartir, en el sentido de que cada uno tiene que ser de alguna forma un militante de esta información que nosotros estamos produciendo hace años. Es decir, no simplemente sean borregos en el sentido de estar sentados mirando y diciendo, estos tipos tienen razón, estos tipos habían acertado, mirá vos qué interesante. No, agarren, compartan, copien el link, péguenlo en sus redes sociales, mándenlo en sus grupos de WhatsApp, ayuden a que esto se difunda, porque esto no sale ni por CNN, no sale por la BBC, no sale por ninguno de esos medios. A través de esos medios vas a ver todo lo contrario, que es magnífico salir a saquear los Estados Unidos y que no te vas a contagiar de coronavirus y saqueas Estados Unidos. Ahora sí, no vayas a misa, no vayas a misa, no vayas a tu celebración, al templo que fuere, no vayas a rendir tu culto, porque ahí te vas a seguramente contagiar de coronavirus. No te vayas tampoco a juntar con gente a tener una comida, a ver a tu pariente, a ver a tu abuelo, a ver a tu padre, a ver a tu madre, porque seguramente te vas a morir y lo vas a contagiar y él se va a morir. Ahora, ¿querés salir a reventar la ciudad para
digamos, en un contexto electoral clave para el futuro de los Estados Unidos? Bueno, andá, hacelo, marchá por Floyd. Marchemos todos por Floyd, no solamente en Estados Unidos, marchemos en Costa Rica por Floyd, marchemos en Argentina por Floyd, marchemos en Inglaterra por Floyd. Eso sí vale la pena y ahí no te vas a contagiar. Es verdaderamente ridículo. Agustín, sabemos que tu tiempo es limitado y quisiera hacerte un par de preguntas para que nos dieras una reflexión final. Primero, hablando de las manifestaciones, realmente las personas que apoyan esta retórica que nosotros defendemos están llegando a un punto de ebullición en donde ya la olla va a explotar. Y en muchos chats te encuentras con personas queriendo salir a las calles a manifestarse. Entonces vemos manifestaciones como las que sucedieron en Argentina hace pocos días. Nosotros pues lo celebramos en un sentido, pues su patriotismo. Pero llega un punto en donde, como en Costa Rica hace varios años, cuando se hizo la marcha por la vida, casi 1 millón de personas, y es lo que mencionabas hace unos instantes, los medios de comunicación al día siguiente no dicen absolutamente nada. Si estuviéramos vandalizando o estuviéramos en el orgullo gay, pues ahí todos los medios de comunicación estuvieran haciendo eco del asunto. Pero entonces en este momento, ¿crees políticamente necesario que las personas salgan a la calle a manifestarse si al día siguiente todo va a seguir como si nada? Los gobiernos van a seguir implementando sus agendas, los medios de comunicación van a seguir silenciando a ese 1 millón de personas que salieron y no pasó absolutamente nada. ¿Cuál es la manera inteligente de poder hacer un contrapeso a esta ideología y a este modelo sistémico que nos está enfrentando tanto? Y la otra es en función del periodismo. Hace unos días en Costa Rica, yo creo que ya vivieron en carne propia los periodistas cuando intentaron hacerle una pregunta legítima a la ministra de Planificación en función de que, bueno, si la pandemia va a seguir y las normas van a continuar, ¿qué va a pasar con este impuesto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Entonces la persona encargada de comunicación de una manera impresionante corta la pregunta y no permite que la ministra dé la respuesta. Un segundo periodista, en solidaridad con el periodista anterior, repite la pregunta y la misma persona esta encargada de dirigir las preguntas lo corta y no lo permite hacer. Entonces los periodistas están entrando. Vimos también un video de una periodista argentina en donde está enfrentando directamente a uno de los políticos y los está llamando de prácticamente estúpidos. Entonces está despertando el periodismo, están los periodistas que por un lado se han vuelto como nuestros enemigos porque están a favor de la hegemonía informativa, pero llega un punto en donde ya se están dando cuenta. Entonces esas dos preguntas para que puedas darnos una reflexión final en función de ¿qué tan necesarias son estas marchas? ¿Qué tan necesarias o no? Realmente estaríamos perdiendo el tiempo si llamáramos a la población a marchar. Y para cerrar con el tema de la guerra informativa, si crees que los periodistas están comenzando a despertar, o por lo menos un sector pequeño de ellos. Robert, ¿querías agregar? Sí, agrego un pequeño detalle a tu primera intervención, porque además de las convocatorias a marchas, ¿cómo hacemos para decirle a la gente que se está dando cuenta del fenómeno que no tiene por qué sentirse en la orfandad política, en la orfandad social? Porque mucha gente a mí me escriben y me dicen, mira, pero no hay liderazgos, no hay nadie que alce la voz. No, sí los hay, pero no nos dejan hablar. Entonces, ¿cómo hacemos para no sentirnos huérfanos, no sentirnos solos? ¿Y qué utilidad y cuál es la forma inteligente para enfrentar ese tsunami informativo bien patrocinado y bien pagado? Bueno, a ver, vamos con lo primero. Haría una reflexión sobre uno de los efectos que yo considero más cruciales de la situación pandémica, y es que, digamos, en las últimas décadas, a través del llamado mundo online, hemos vivido en dos niveles de realidad, ¿no? Siempre hemos tenido una realidad material, una realidad física, una realidad personal, y hemos tenido una existencia digital
es como si el plano de lo real se hubiese fragmentado en dos dimensiones distintas. Entonces, yo soy yo en el mundo real, pero yo estoy siendo yo además a través de esta pantalla. Yo soy yo en el mundo real, pero yo además estoy siendo yo a través de Facebook, y estoy siendo yo a través de Instagram, y estoy siendo yo a través de Twitter, y estoy siendo yo a través de WhatsApp y de las redes sociales, etc. Lo curioso, digamos, es que tanto así que las personas que no tienen redes sociales, o las personas, por ejemplo, que no tienen celular, es casi como si tuviesen la mitad del rostro siempre cubierto, ¿no? Siempre oculto, como si no tuviesen una existencia plena en la realidad, porque la realidad material ha dejado de ser una realidad única, una realidad monopólica. Hay otra realidad que es la realidad de lo digital. Lo curioso de la pandemia es que hasta la pandemia siempre la realidad material, física, personal ha estado por sobre la realidad digital. Es decir, podíamos vivir una realidad material, física, personal, sin vivir en una realidad online, y nuestra existencia podía estar más o menos incompleta, ser más o menos anónima, pero podíamos existir. Lo llamativo de la pandemia es que por primera vez en la historia ha hecho que la realidad online estuviese por encima de la realidad física, material y personal, a tal punto que lo más vital de nuestra existencia social como seres humanos, sociales que somos, se ha comprimido exclusivamente en la realidad online. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan solamente pueden seguir trabajando durante la pandemia si su trabajo es un trabajo online. Aquellas personas que creen, que tienen fe, solamente pueden seguir, digamos, rindiendo culto, yendo al culto, digamos, yendo a misa, por ejemplo, a través de la pantalla, a través de lo online. Te llevo al otro extremo de situaciones, digamos, propias de la existencia humana, la sexualidad. Hay muchos gobiernos, como por ejemplo, entre otros el argentino, que han recomendado tener relaciones sexuales a través de las videollamadas de internet, para no, digamos, seguir contribuyendo a la, digamos, contagio del virus. Las comunicaciones con nuestros parientes, todas a través de internet, o sea, con aquellos parientes que no viven en nuestra casa, no con nuestra familia nuclear, sino con nuestros parientes. Hay gente que se ha juntado a tomar cervezas a través de internet, grupos de trabajo que han acordado estrategias a través de Zoom, es decir, nunca como antes Zoom, Skype y todas las redes sociales han tenido tanto auge. Las compras, el mercado se redujo a Amazon, tanto así que Bezos creo que nunca ha ganado tanto dinero como en estos últimos meses. Entonces vos fíjate que por primera vez la realidad online está por sobre nuestra existencia real como seres humanos materiales y personales que somos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque esto vale también para lo político. La política se ha trasladado casi exclusivamente a una existencia inmaterial, una existencia digital. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los hashtags, los trend topics, los cacerolazos, por ejemplo, que se dieron en Argentina, que eran cacerolazos a través de las redes sociales, gente filmando su inconformidad desde su celular, comentando lo inconforme que estaba y apoyando a un determinado hashtag. Lo curioso de esta realidad online es que es una realidad creada no por Dios, no es una realidad, o sea, para los que creemos en Dios no es una realidad creada por Dios, para los que no creen en Dios no es una realidad creada por la naturaleza, sino que es una realidad creada enteramente por el hombre. Y como es creada enteramente por el hombre conoce su código de creación y por lo tanto puede haber un control pleno sobre esa realidad. Una manifestación política online sirve muy poco. Una manifestación política online no le hace ni cosquillas, en definitiva, al poder. Y quizás más aún, quizás en su reiteración estéril termine, digamos, acrecentando ese poder al cual quiere combatir, porque le da la sensación de que es invencible. Fíjate, hoy hicieron un hashtag. El tipo mandó su hashtag, puso su descontento con el gobierno.
Y después prendió Netflix y siguió igual porque ya había contribuido políticamente al gran movimiento de la política online, ¿no? Y te vas a dormir tranquilo. Entonces, a ver, yo no digo que está mal esto, yo digo es bueno porque la existencia online es importante para la política, pero si la existencia online es nuestra única existencia política, entonces la política real, material, que es la política del Estado, por ejemplo, y la política de los organismos internacionales, que son bien reales, que son materiales, que están bien financiados, no le vamos a hacer ni cosquillas. La política en las calles es sumamente importante. Es decir, yo valoro mucho, por ejemplo, a la gente que tiene el coraje de salir a la calle. Ahora bien, vos, Luis, me has planteado, bueno, y vos, Robert, igualmente has planteado también la situación en la cual, bueno, ¿hasta qué punto también podemos ser efectivos en las calles? ¿Hasta qué punto podemos ser efectivos en las calles si después los medios de comunicación no vienen a recoger lo que ha pasado? Bueno, ahí cada uno tiene que, a mi juicio, conjugar esa realidad online con los hashtags y subiendo material y subiendo fotos de lo que pasó en el terreno público, material, real y personal, pero a través también de las redes sociales. Eso puede suplir o puede presionar a los medios para tener que decir finalmente algo. Y hay otro punto que yo recomendaría, que me parece todavía más importante, que es la creatividad de las consignas y las formas de manifestación. ¿A qué voy con esto? Nuestro sector es tremendamente poco imaginativo. Yo soy tremendamente poco imaginativo también. Es decir, vos fijate nuestras convocatorias, siempre son más o menos iguales. Estamos con las banderas de cada país, ustedes irán con las banderas de la gente de Costa Rica, con la bandera costarricense, nosotros iremos con la celeste y blanca de Argentina y estamos cada uno con su bandera y con un cartel que dice quiero ser libre, por ejemplo, ¿no? O sí a la vida, pienso en las manifestaciones, digamos, contra el aborto, ¿no? Bueno, es como que no vas a salir en ningún medio de comunicación a menos que hagas algo realmente espectacular. Para eso hay que ser imaginativo. Fíjense qué imaginativa que es la izquierda. Por ejemplo, la izquierda se agarró, vamos a ver el caso de George Floyd. El caso de George Floyd tiene esta cuestión de el no puedo respirar, ¿no? No puedo respirar terminó siendo, digamos, una frase muy rápida, muy corta, que devino rápidamente en eslogan para poder articular todo un discurso social del hartazgo. No puedo respirar ya no era simplemente la bota del policía sobre el cuello, sino que es no puedo respirar de la ira que siento. Por eso estoy legitimado para reventar la propiedad privada y pública. Yo no digo que nosotros reventemos ninguna propiedad privada ni pública, porque esa no es la forma de proceder de la gente de bien, y creo que nosotros somos gente de bien, pero sí que seamos, digo, imaginativos en las consignas, metafóricos, creativos, y eso es lo que muchas veces nos falta y por eso también a veces no tenemos gran impacto comunicacional. Pero la resistencia en la calle es imprescindible, no podemos dejarnos reducir a una mera existencia digital, que es lo que el poder necesita para no ser puesto en cuestión realmente. Y voy a la segunda parte de la pregunta. Voy a ser breve, si el periodismo está cumpliendo su función social o no. Bueno, a ver, la función social del periodismo, yo diría, son 2 o 3 elementos. Informar, formar opinión en la diversidad de medios de comunicación, porque si todos los medios de comunicación tienen la misma opinión, entonces no están formando opinión, están adoctrinando, que es lo que está pasando últimamente. Y tercer punto, ser un contrapeso al poder. En esa información y en esa formación de opinión, contrapesar al poder. Por eso lo llamamos a veces el cuarto poder, ¿no? El poder de los medios de comunicación debería ser, en clave de ética periodística, complicar el poder de los políticos. Eso tendría que ser todo buen periodista. El problema del periodismo es que no tiene hoy un modelo de negocio sustentable por fuera del Estado. Todos los medios de comunicación de Occidente tradicionales están articulados con los financiamientos públicos que les dan los estados. ¿Por qué razón? Porque no son buenos negocios. Internet ha hecho que la gente mire cada vez... A ver, vamos a poner un caso. ¿Cuánta gente sigue comprando periódicos impresos? ¿Cuánta gente se sigue informando yendo al kiosco de revistas y comprando la revista Time, por ejemplo?
¿Cuántas personas siguen prendiendo al horario en que el noticiero empieza en su ciudad la televisión? Bueno, cada vez menos. ¿Por qué? Porque el tiempo hoy tiene otra forma. Hoy podés informarte, digamos, sin tener que esperar hasta que se edite la revista Time, o sin que salga la revista Forbes, o sin que salga el periódico matutino. Hoy podés informarte en un segundo a través de internet y de forma gratuita además, y con un montón de voces alternativas que van surgiendo, como por ejemplo las nuestras. Entonces la gente, ha empezado a desconfiar cada vez menos del periodismo, ha empezado a desconfiar cada vez más del periodismo, le ha cerrado cada vez menos la idea de tener que pagar por desinformación y por una opinión que cada vez es más sosa y más vendida al poder político. Entonces, ¿qué hizo el periodismo? Descansó financieramente en el financiamiento estatal. Y quien maneja el Estado son los políticos, entonces son tus jefes en definitiva. A mí no me sorprende cuando veo tan articulado el poder político con el mediático, porque el poder político hoy es jefe de los medios tradicionales de comunicación. Ahora bien, ¿está despertando el periodismo? Bueno, ojalá que sí. Vos comentás un caso muy interesante de periodistas que hacen honor al oficio ético del periodista, que es complicar al poder, preguntar lo que debe ser preguntado, preguntar lo que no se quiere responder. Eso debiera preguntar un periodista, lo que el otro no quiere responder, pero debe responder. Y tiene cómo responder si quiere decir la verdad. Ahora, estos periodistas, vos me decís, bueno, ahí se nota quién es el patrón, ¿no? El patrón es el poder político que dice, no le vamos a responder a usted. Y entonces el otro periodista dice, yo quiero preguntar lo mismo, ¿no? Hemos dicho que no se puede responder a eso. Nosotros mandamos acá, no ustedes. Ustedes son siervos nuestros. Y en cierta forma es cierto, porque quien paga el sueldo de los periodistas en general son los políticos, Entonces, por eso, la enorme responsabilidad que tienen canales alternativos como el de Los Ignorantes, por ejemplo, que están desinteresadamente y de forma gratuita dándole información y opiniones alternativas a la gente. Y por eso, perdón que lo diga una vez más, pero el mejor regalo que los que nos pueden hacer, los que están mirando este video, es simplemente difundirlo. Nada más. Copiar, pegar, enviarle a amigos, porque lo que hacemos, es muy de abajo hacia arriba, pero tratamos de llenar un vacío, y es el vacío que el periodismo ha dejado cuando se ha vendido definitivamente al poder de los políticos. Bueno, yo creo que está clarísimo. Una vez más, esta guerra informativa está generando que la gente despierte, aunque nos sintamos acorralados en un punto. Creo que permitimos que el punto de reacción ya no se dé, ya no podemos ser tan reactivos, a pesar de que despertamos ya en el calabozo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Y solamente nos queda pues informarnos. Hemos estado colocando, queremos hacer que las redes sociales de Agustín no solamente hayan llegado a 300,000, sino que puedan llegar a 1,000,000, así que las hemos estado colocando durante todo el programa. Igualmente invitarlos para que nos sigan a nosotros a través de nuestras redes sociales, @losignorantestv en todas. Sí, dime, Agustín. Sí, perdón. Quería hacer una última, tipo creativo. Hay gente muy creativa. Te pongo un caso. En Córdoba, una campaña política, ya si mal no recuerdo, año 2006 más o menos, Sebastián García Díaz, no tenía presupuesto para campañas de marketing, afiches en la calle, pautas en la televisión. Entonces el tipo se la ingeniaba con mucha creatividad. Entonces recuerdo que una vez a los próceres, a los monumentos de los próceres, en la madrugada él con sus amigos fueron y les colocaron maletas en las manos, como quien huye, ¿no? Como quien se está yendo. Fíjate, al tipo le costó lo que te cuesta comprar una maleta, pero esa puesta en escena política, que tenía un mensaje discursivo muy fuerte, fue cubierto por todos los medios de comunicación. Él no pagó por esa publicidad, pero fue un tipo vivo, un tipo creativo. Yo imagino dos situaciones. Estaba pensando recién en la Revolución Francesa, ¿no? En uno de los textos más creativos para mí de los revolucionarios franceses. No es una revolución que a mí me agrade, aclaro, yo hubiese sido contrarrevolucionario, pero a quienes hacen revoluciones a veces hay que admirarles la creatividad. Uno de los grandes pensadores de la Revolución de la Revolución de Francia, de 1789,
había escrito un panfleto, digamos, donde él se preguntaba, digamos, ¿qué pasaría si de golpe en Francia desaparece el clero, desaparecen los curas, desaparecen los nobles, desaparece la aristocracia, la realeza? Claro, no nos olvidemos, la Revolución Francesa era una revolución contra este tipo de estamentos, ¿no? Entonces el tipo responde, bueno, no pasaría absolutamente nada. O sea, la sociedad no perecería, estaríamos todos mucho mejor, dice él. Yo lo digo de forma fácil, ¿no? Esto es un poco más complejo, pero él dice, la verdad es que seríamos incluso más felices si estos estamentos se caen. ¿Qué le pasa a la sociedad? Absolutamente nada. Ahora dice, ¿qué pasaría si desaparecen los científicos, los pensadores, los industriales, los técnicos? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí sí, la sociedad se va por el retrete, ¿no? O sea, la sociedad no puede seguir avanzando. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? Con los curas, con los nobles, con la realeza. Y bueno, nos saquemos encima a esta gente. Digo, esto fue muy creativo, yo no apoyo obviamente la Revolución Francesa, insisto por enésima vez, pero fue creativo en cuanto a decir, hay gente acá que de alguna forma sobra en cuanto a sus funciones. Y esto me lleva a pensar, digo, y lo combino con la anécdota de los próceres con las maletas, con los monumentos de los próceres con las maletas. Y digo, qué interesante sería, por ejemplo, una manifestación en la cual se encierra a los políticos en sus casas. Que la gente diga, así como estos revolucionarios, ¿no? Bueno, ¿qué perdemos si hoy el presidente no va a trabajar? ¿Qué perdemos si hoy los ministros no van a trabajar hoy? Perdemos mucho. ¿Qué perdemos hoy si los políticos hoy no van a trabajar? Bueno, vamos a encerrarlos en sus casas. Vamos a dejarlos encerrados porque ellos también se pueden contagiar, ellos también nos pueden contagiar a nosotros. Ellos son peligrosos, ellos son tan peligrosos como nos dijeron a nosotros que nosotros éramos peligrosos. Digo, sería sumamente revolucionario y quizás lo que hago, quizás esto que estoy diciendo, digamos, me puede llevar a, no sé, a que me cierren las redes, a que te bajen este video, pero bueno, ¿querías creatividad? Digamos, qué interesante sería ir a cerrarle con estas cadenas ultra fuertes, con estos candados indestructibles, las rejas de la casa presidencial, por ejemplo, ¿no? Decir, no, señor, usted es peligroso porque usted también puede tener coronavirus. Y la verdad es que el pueblo no va a perder nada si usted no va hoy a su oficina. Así que usted también se va a quedar a hacer la cuarentena en su casa. Digo, sería quizás mucho más efectivo incluso que una manifestación multitudinaria con las banderas de Costa Rica, ¿no? Claro, forrar el Ministerio de Salud con todos forrar el Ministerio de Salud con todos los recibos de agua y de luz que la gente no está pudiendo pagar mientras ellos siguen ejerciendo el poder del miedo. Lo que estás diciendo... Quédate en casa y no hagas daño. Exacto. Lo que estás diciendo es, bueno, si ellos están apelando al miedo como una herramienta emocional, eso es lo que la publicidad hace todos los días. Los publicistas vivimos de la emoción de las personas en querer consumir los productos que las marcas venden. Y esa emoción la publicidad sigue existiendo porque la gente sigue reaccionando a las propuestas creativas que apelan a la emoción de las personas. Entonces, tal vez es un llamado a que los creativos, los que trabajamos en publicidad, en mercadeo, podamos también hacer aportes creativos en donde podamos también, ya que ellos están apelando al miedo, que nosotros podamos a través de la creatividad apelar a la emoción de las personas para que ellos sepan que no tenemos miedo. Hashtag, ya no tengo miedo. Incluso, no sé. Incluso, Luis, se puede parodiar el miedo, ¿no? Es decir, tengo tanto miedo que le tengo miedo a aquellos que dicen que tengo que tener miedo. ¿Y por qué los que dicen que tengo que tener miedo, ellos no tienen miedo de mí? Ellos debieran tener tanto miedo de mí como yo tengo miedo de ellos, en función de lo que ellos me han dicho que yo debo temer. Y si yo les temo a aquellos que me han dicho que tengo miedo, entonces ¿por qué yo no podría pedirles a aquellos que me infunden este miedo que también se encierren en sus casas y nos dejen de molestar? ¿No? Digo,
podemos parodiar, pero ahí falta, claro, falta el pie de la publicidad, del marketing, que es para los expertos. Yo no soy experto en nada de eso. Ojalá lo fuera, sería mucho más creativo, pero se me ocurre que por ahí un discurso paródico, estamos todos temblando de miedo, entonces tenemos también miedo al presidente de la República. Tenemos tanto miedo que le tenemos miedo al presidente de la República. Y como el presidente de la República, si no va a trabajar, no es un costo para nadie, incluso quizás sea un ahorro, queremos que el presidente de la República se resguarde en su casa y no salga. Vamos a, no sé, cerrarle la casa. Sería, no, pero algo, imagínate lo que sería eso. No, sería no revolucionario. Voy a ser contagioso. Claro, a ver, claro, no vaya a ser, digamos, como el tipo es un parásito, porque es un parásito, no vaya a ser que nos siga parasitando. Y si encima estamos en una situación pandémica, yo la verdad le tengo mucho miedo a los parásitos. Entonces que los parásitos por favor se queden en su casa y que el pueblo vaya y los asegure bien seguritos en su casa, que no salgan de ahí por favor, que estén cómodos, que miren la televisión, que miren Netflix. Sería revolucionario. Sería una verdadera revolución, yo creo, algo así. Pero bueno, digamos, hay que tener huevos para hacer eso. Hay que tener gente con huevos. Y hay que estar dispuesto, digamos, también a, obviamente, pasar una noche en la cárcel. Aprovechamos también para, bueno, darles que nosotros ya estamos, todos saben que nosotros dependemos del apoyo de cada uno de ustedes. De nuevo, la comunicación no es gratis, a pesar de que nuestros contenidos son gratuitos para todos ustedes, así que apelamos a que todos ustedes de manera generosa puedan hacer su contribución a nuestra página de Patreon o PayPal, pero aprovechando estas palabras de Agustín de ser creativos, vamos a poner nuestra dosis de creatividad, ¿verdad? Porque por disposición de nuestro flamante gobierno, que no ha cambiado en los últimos 30 segundos, las mascarillas cambiaron de innecesarias a obligatorias. Entonces, les hacemos la invitación. ¿Qué tal si en vez de someternos al bozal que nos están imponiendo, les enviamos un mensajito contundente mientras ustedes ayudan a nuestra plataforma? Entonces, aquí en pantalla pueden ver nuestro bozal de los ignorantes para que ustedes puedan darse cuenta de que a pesar de que nos están obligando a taparnos, no nos van a obligar a callarnos. Así que ustedes van a tener su tapabocas y al mismo tiempo van a contribuir a que podamos continuar haciendo, generando estos contenidos y trayendo personas tan especiales como Agustín. Agustín, agradecerte. Creo que esta guerra informativa tiene sus límites, porque al final de cuentas la emoción de la persona a la que apela toda esta creatividad que la izquierda utiliza debe también darnos armas a nosotros para que podemos hacer como el eslogan de Donald Trump, Make America Great Again. Deberíamos hacer que el conservadurismo sea cool de nuevo también, porque nos hace falta eso, nos hace falta despertar la creatividad. Y te agradecemos muchísimo este rato, te agradecemos muchísimo tus ideas, te felicitamos de corazón por el logro, no solo en las redes sociales, sino también por este logro académico. Sabemos que vas por más, ahora vas por el doctorado y esperamos que pronto podamos tenerte acá en Costa Rica y que pronto podamos recuperar nuestra libertad de movernos y poder generar contenidos. Vamos también con Agustín más adelante a elaborar una clase maestra de algún tema específico para poderle dar un regalito a nuestros padrinos, a los padrinos que están mes a mes colaborando con los ignorantes. Les vamos a hacer un regalito especial a ellos con alguna clase maestra, con Robert, con Agustín, con todas las personas que vamos teniendo. Así que te agradecemos de corazón, Robert. Muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo y sobre todo por tus ideas, tu cabeza fría, tu pensamiento estratégico, por la visión que nos aportas. Y yo creo que ya es tiempo de que le vayamos diciendo a todos los seguidores de esa agenda que el día de las próximas elecciones quédate en casa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridos amigos de Los Ignorantes, otra vez por haberme invitado a su canal. Robert, un fuerte abrazo para vos. Luis, otro abrazo para vos y gracias a toda la gente que ha estado del otro lado también. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos la próxima vez en una entrega más de Los Ignorantes. Que Dios les bendiga, nos vemos.
Hasta pronto.